Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. Vamos a hablar ahora de distribuciones muestrales. Primero recordemos que un parámetro es una caracterización numérica de la distribución de una población. Hemos visto en videos pasados que para caracterizar las distribuciones de probabilidad hemos usado parámetros. Así, por ejemplo, los dos parámetros que definen a una distribución normal son la media y la desviación estándar, y así sucede con las demás distribuciones. Por otro lado, una estadística es una función de las variables aleatorias que se observaron en una muestra. Hay que recordar que dijimos en uno de los videos anteriores que las mediciones que hagamos en los elementos que seleccionemos en nuestra muestra los íbamos a considerar como variables aleatorias. Entonces, en síntesis, los valores estadísticos que tomemos en una población le llamaremos a algunos de ellos parámetros, y si son valores de las muestras les vamos a llamar estadísticas. Ahora, para definir una distribución muestral, diremos que la distribución muestral de una estadística T, esta estadística puede ser cualquier cosa, la media, la varianza, la desviación típica, etc., es la distribución de probabilidad de esa estadística. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor, porque la definición quizá no nos da una idea muy adecuada. En primer lugar, vamos a crear una distribución muestral. Las distribuciones muestrales, como acabo de decir, se pueden hacer de distintas estadísticas. Vamos a hacer ahorita la distribución muestral de la media. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a suponer que tenemos una población de n igual a 8 elementos. La población puede tener el tamaño que sea. Voy a considerar este ejemplo sencillo para que el caso sea fácil de asimilar. Y entonces vamos a pensar que en un estudio queremos tomar muestras de tamaño 2, o sea, n minúscula igual a 2. Entonces, como dato, el número de muestras sin reemplazo que podríamos tomar de esta población sería 28. Entonces, esa sería la cantidad posible de muestras. Y el número de muestras con reemplazo sería como calcular una combinación de n mayúscula más n menos 1 en n minúscula, que sería una combinación con reemplazo, podríamos llamar. Y entonces tendríamos que el número total de muestras sería 36. Así podemos observar aquí nuestra población. Dijimos que tiene 8 elementos. Vamos a pensar que son 8 personas de las que hemos medido su promedio de la universidad. Entonces la primera tiene 8.22 de promedio, la segunda 7.92, así sucesivamente, y la octava 7.65. Entonces se tienen que extraer todas las posibles muestras de cierto tamaño, en este caso de tamaño 2, de esta población. Una posible muestra sería constituida por el elemento 8.22 y el 7.92. Otra segunda muestra posible por el elemento 8.22 y 6.12, y así sucesivamente podemos hacer n cantidad de muestras. Hace un momento hemos dicho que las muestras con reemplazo serían 36, si las hiciéramos sin reemplazo serían 28. Vamos a pasar a R para mostrar esto de manera un poquito más gráfica y terminar de explicar qué es una distribución muestral. Vamos entonces a usar RStudio para poder hacer nuestra distribución muestral de manera más sencilla. Voy a cargar una librería que voy a utilizar. Establezco mi set.seed en 10. Lo primero que haré es definir una variable que le llamaré n mayúscula, que tendrá el valor 8 y va a representar el tamaño de mi población. Después voy a construir mi población, la imprimo. Esta población tiene los mismos datos que había mostrado hace un momento en la pizarra, 8.22, 7.92, etc. Y lo siguiente, vamos a hacer un histograma con esta población. Podemos observar la distribución de esta población, que tiene una forma muy poco definida. Es esta que podemos observar en la parte inferior derecha de la pantalla. Y bueno, nosotros quisiéramos en realidad crear la distribución muestral. Entonces, como habíamos mencionado ya hace un momento, vamos a crear muestras de tamaño n. Vamos a pensar en muestras de tamaño 2. Entonces, defino una variable que sea n minúscula igual a 2. Y para crear las muestras en R voy a usar una función que se llama combinations, que me permite tomar todas las combinaciones posibles de un conjunto en otro. En este caso son muestras o combinaciones de 8 en 2. Y además voy a pedir que sean con repetición. Entonces no explico en detalle esta función, pero en esencia lo que va a hacer es darme todas las posibles muestras de tamaño 2 con repetición. Lo ejecuto y las imprimo. Entonces cada fila de este tabla que me ha salido aquí tiene una de las posibles muestras. Esta sería la primera, que tiene al elemento 8.22 y al elemento 8.22.
Recordemos que como son muestras con repetición, por eso esta es una muestra posible. La segunda sería 8.22 y 7.92, etc. Cada fila representa una posible muestra de tamaño 2 que se puede extraer de la población. Tenemos 36 posibles muestras, como habíamos dicho ya hace un momento con la pizarra. Y lo siguiente consistiría en, a cada una de estas posibles muestras, voy a calcularle la media, porque lo que quiero construir es la distribución muestral de medias. Entonces, la media de esta primera muestra la voy a calcular, después la de esta segunda muestra, etc. De manera que deberé tener 36 medias. Voy a definir un vector, medias-muestrales, y con este for voy a calcular las medias. Las imprimo para que podamos verlas, y aquí observamos precisamente las 36 medias. Entonces la primera posible muestra de la población tiene media 8.22, la segunda 8.07, la tercera 7.17, así sucesivamente, y la muestra 36, una media de 7.65. Ahora sí, con estas medias que he obtenido de todas las posibles muestras de la población, voy a crear un histograma y este precisamente va a ser mi distribución muestral de las medias. Entonces estoy observando de qué manera se distribuyen las medias muestrales, ¿no? Que es la frecuencia con la que se repiten dentro del histograma. Vamos a calcular la media de la población. Entonces recordemos que esta gráfica de aquí representa a la distribución de la población. La calculo, le llamo media-población y la imprimo. Esta población que obtuvimos tiene una media de 7.62. Ahora vamos a ver cuál es la media de la distribución muestral. La media de la distribución muestral sería básicamente tomar todas las medias de las muestras y sacarles la media. Entonces sería como la media de las medias muestrales. Por eso le he llamado aquí media-medias muestrales. La calculo y resulta que es exactamente lo mismo. Entonces esa es una característica importante de las distribuciones muestrales. La media de las mismas es exactamente igual que la media de la población de la que se están extrayendo las muestras. Vamos ahora a cambiar el tamaño de las muestras. Vamos a pensar que en lugar de muestras de tamaño 2 fueran muestras de tamaño 3. Y vamos a repetir el procedimiento para crear la distribución muestral. Y entonces obtenemos aquí la media o la distribución muestral, mejor dicho. Entonces podemos observar que es un poco diferente a la distribución muestral de medias de tamaño 2. Esta es un poquito diferente a la gráfica, pero también la podemos obtener. Y así lo podríamos hacer, podríamos cambiar a muestras de tamaño 4, etc. Y lo que es interesante es que nuevamente la media de la población va a ser idéntica a la media de la distribución muestral. Voy a calcular aquí la media de la distribución muestral. Entonces, aunque ha cambiado el tamaño de las muestras que estoy extrayendo, se sigue respetando que la media de la población, que es esta de aquí, que es 7.62, es la misma que la media de la distribución muestral de muestras de tamaño 3. En síntesis, lo que hemos hecho aquí para construir una distribución muestral es tomar todas las posibles muestras de tamaño n minúscula de una determinada población, a partir de eso calcular una estadística, en este caso es la media, de todas y cada una de estas muestras, y después construir una gráfica en la que representemos la manera en la que se distribuyen las medias de todas esas muestras. Y entonces le llamamos distribución muestral de las medias. Hasta aquí pudiera parecer un poco extraño cuál es la utilidad de esto. Sin embargo, es importante señalar que en el video siguiente veremos precisamente que de aquí se desprende el que seguramente es el resultado más importante de toda la teoría estadística, que nos permitirá vincular todo lo que hemos visto para poder realizar actividades de carácter más aplicado dentro de la estadística inferencial. De momento vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.